Ahora sí estaba grabando. Pensé que estaba grabando, pero no. Ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a empezar nuestra clase de logaritmo. Y bueno, como les comentaba, lo que hice yo para esta clase fue una recopilación de ejercicios de modelos de EMRE desde el, no me acuerdo si 2011 o 2012, creo que empecé 2011 parece, hasta este año que es el modelo de EMRE del año 2021, porque se lee como, se ve como en función de la admisión del año que viene, ¿cierto? Entonces, los cantidad de ejercicios que recopilé fueron 12 solamente, pero están ordenados de tal forma que va viendo como una progresión de la dificultad. Vamos a partir desde lo más sencillo del logaritmo, que es como la definición, el cálculo fácil, hasta la parte más difícil, que son ejercicios donde ya hay que analizar las situaciones. ¿Ya? Entonces vamos a partir resolviendo nuestra guía tal cual como yo les decía. La clase va a ser bien dinámica en el sentido de que no voy a darle una charla sobre los logaritmos, sino que en cada ejercicio vamos a ir viendo qué es lo que se usa, cuál es ahí, por ejemplo, si hay que usar la definición, si hay que calcular, si hay que usar alguna propiedad, lo que sea, ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, vamos con la pregunta número 1. Esta pregunta, la pregunta número 1 de la guía que yo les puse es una pregunta extraída textualmente del modelo de EMRE del año 2012. Dice, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Ya en este caso, las igualdades que aparecen aquí, ¿cierto? Son todas con logaritmo. Y la idea es que ustedes acá usen la definición del logaritmo. ¿A qué me refiero con la definición? A la relación directa que hay entre el concepto de un logaritmo y la potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación que se cumple para que no se le olvide nunca y partan siempre desde ahí? Que ustedes tienen lo siguiente, que el logaritmo de un cierto valor numérico A respecto a una base B, vamos a este logaritmo le vamos a decir que el resultado de esto es C, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen que el logaritmo de A en base B es igual a C, si yo quiero expresar esto como una potencia, ¿cierto? Esta expresión sería equivalente, esa flecha como con dos hacia los dos lados significa equivalente, equivalente a tener que este valor que va aquí, que se llama base, elevado a este valor que va acá, que se llama resultado del logaritmo, es igual a el valor que va aquí, que se llama argumento. Ya, entonces aquí vamos a colocarle los nombres, ¿cierto? B es la base, A es el argumento y el C es el resultado del logaritmo. Entonces siempre se cumple que cuando ustedes tienen una expresión logarítmica, para verificar si esta expresión es verdadera o no, tienen que llevarla a la potencia. Entonces se tendría que cumplir que la base del logaritmo elevado al resultado es igual al argumento. Entonces esa idea, esta que es la definición del logaritmo, la vamos a aplicar en los ejercicios. ¿Ya? ¿Qué consideraciones hay que tener? Por ejemplo, que tanto el argumento como la base siempre tiene que ser mayores que 0, y también la base del logaritmo, que es el número que siempre uno va poniendo más chiquitito ahí abajo, también tiene que ser distinto de 1, ¿ya? Esas condiciones son como las que siempre se tienen que cumplir aquí dentro del logaritmo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo cuál de las afirmaciones que aparecen es verdadera y cuál no es verdadera, ¿ya? Entonces otra acotación acá. La primera dice log de 10 es igual a 1, ¿ya? Aquí como observación, para que no se le olvide, ¿ya? Si el logaritmo no tiene la base, es porque esta vale 10. O sea, la base vale 10. Entonces, en este caso, la base que aparece aquí, ¿cierto? Bueno, que debería aparecer acá, que no está, es porque vale 10. Entonces, si nosotros queremos reescribir este logaritmo como utilizando la definición de este, que sería base elevado a resultado igual al argumento, tendríamos que 10 elevado a 1, ¿cierto? Base que es 10, elevado al resultado que es 1, tendría que ser igual al argumento que es 10. Entonces, 10 elevado a 1 es 10, y 10 es igual a 10, por lo tanto esto es cierto, así que esta es verdadera, ¿ya? Por consiguiente, todas las demás van a ser falsas, ¿ya? Obviamente vamos a comprobar por qué son falsas, ya para que no quede la duda. Por ejemplo, en la B, para que fuera verdadera, se tendría que cumplir que 1 elevado a 5 sea igual a 5, ¿ya? Pero 1 elevado a 5 es 1, ¿cierto? Multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 por 1, no sé cuántas veces lo dije, creo que 5. Ya, entonces ahí se cumple que 1 elevado a 5 es 1, ¿ya? Y además la otra cosa que no puede ser que acá el 1 es el valor de la base y dijimos por condiciones de la existencia del logaritmo que
la base del logaritmo siempre es un valor positivo y además distinto de 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso no podría ser. ¿Ya? Esa es por ejemplo, razones para que esa sea falsa. ¿Existe el log de 0? Qué buena pregunta. Ya, por temas de definición no, porque el log de 0 no existe por el tema de que tanto la base como el argumento son mayores que 0, ¿ya? Y si uno quisiera tratar como de aproximar el log de 0 lo más cercano sería el valor infinito, ¿ya? Por eso es que no existe, ¿ya? Porque piensen que el infinito es un concepto matemático, pero no es un número, ¿ya? Entonces, por eso se da esa condición de que tanto la base como el argumento del logaritmo sean mayores que 0, ya como para que no haya ese conflicto, ¿ya? Entonces, bueno, ya vimos por qué esta era falsa, por ejemplo. La C es falsa porque se tendría que cumplir, para que sea verdadera, que 1/2 elevado a 6 me dé 64, pero fíjense que si yo 1/2 lo elevo a 6, sería 1 elevado a 6, que es 1, y 2 elevado a 6, que es 64, o sea, me da 1 partido en 64, no me da 64, así que ahí esa también sería falsa, ¿ya? El log de 0, como yo les decía, esto no puede ser porque el log de 0 no existe. Ya el valor del log de 0 estaría muy cerca de infinito negativo, de hecho. Ni siquiera positivo, de infinito negativo. ¿Ya? Entonces, el log de 0 es como aproximadamente menos infinito, pero como no es un número, uno considera como que el log de 0 no existe. ¿Ya? No está definido bajo las condiciones que nosotros conocemos. Así que esa sería falsa. Y la última, 3 elevado a menos 3, si ustedes resuelven 3 elevado a menos 3, esto es 1 partido en 3 elevado a 3, por lo tanto sería 1 sobre 27, ¿cierto? Entonces, nada que ver con menos 27. Entonces, primero que nada es falsa y segundo, tampoco podría ser con una expresión correcta o válida en ninguna forma, porque el argumento que aparece aquí, menos 27, es un número negativo, ¿cierto? Y sabemos que los logaritmos no existen para números negativos. ¿Ya? Así que sí o sí, de todas maneras, la única verdadera por todos lados era la A, ¿ya? La primera afirmación de las que habían acá. ¿Ya? Entonces aquí lo fundamental en el fondo es conocer estas condiciones y obviamente conocer la escritura de logaritmo a potencia y también al revés, que se van a pasar de logaritmo a potencia y de potencia a logaritmo. Ya, entonces esa es la primera pregunta. Tiene que ver con la pura definición. Pasamos a la pregunta 2. Esta pregunta ya tiene que ver más con cálculo. ¿Ya? Igual vamos a utilizar como algunas como propiedades o que son como consecuencias de la definición del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en cualquier base, le voy a poner base B de 1. El logaritmo en cualquier base de 1, esto siempre es 0. ¿Ya? ¿Y por qué se cumple esto de que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0? Porque, ¿cierto? Todo número elevado a 0 es igual a 1. Ya aquí recuerden que esto yo lo puedo afirmar porque sabemos que por condición de existencia del logaritmo la base es un número positivo distinto de 1. Entonces, como es un número positivo, aquí no voy a tener el caso posible de 0 igual a 0, por ejemplo. ¿Ya? Así que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre vale 0. Entonces eso me garantiza que, por ejemplo, aquí este logaritmo de 1 en base 2, vale 0. No tengo que calcular nada especial. Y aquí los otros sí tendría que calcularlos de alguna medida. Tendría que calcular el log de 16 en base 2 y el log de 27 en base 3, cada uno por separado, y después hacer la división y agregarle el signo negativo. Entonces vamos aquí a ir calculando cada uno de ellos. Tenemos que el logaritmo de 16 en base 2. Vamos a suponer que este es un valor x. Entonces vamos a aplicar la definición del logaritmo que vimos recién, ¿cierto? ¿Qué dijimos del logaritmo? Que la base del logaritmo, que en este caso es el 2, elevado al resultado del logaritmo, que en este caso es x, esto tendría que ser igual a el argumento del logaritmo, que es el 16. O sea, en el fondo, mi valor de x, que vendría siendo el resultado del logaritmo, es el exponente que yo necesito acá. O sea, lo que ustedes se tienen que preguntar aquí es 2 elevado a cuánto me da 16, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, profe, 2 elevado a 4 me da 16, ¿cierto? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Así que me queda que el valor del logaritmo es 4. Ya, ojo que ahí solamente hice la parte de arriba. Ahora tengo que calcular el logaritmo de abajo, ¿cierto? Que este de ahí. Pero el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Entonces voy a decir que el logaritmo de 27 en base 3 le voy a llamar y para no repetir la letra. Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que la base, que aquí es 3, ¿cierto? Elevado al resultado del logaritmo, que aquí es y. Eso va a ser igual al argumento que era 27.
o sea, estoy buscando 3 elevado a qué número me da 27. ¿Ya? Entonces ustedes piensan ahí en las potencias del 3, ¿cierto? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces, efectivamente, el exponente en este caso tiene que ser 3. Entonces, bueno, ahora que estamos casi listos, hacemos el reemplazo, ¿cierto? Ahí sí. Entonces aquí me queda este log, dijimos que era 0, entonces me quedaba 0 menos, aquí vaya una fracción, el logaritmo de arriba era el que nos dio 4 y el logaritmo de abajo nos dio 3, y 0 menos 4 tercios es lo mismo que menos 4 tercios, ¿cierto? Entonces ahí esa sería la correcta en este caso. Entonces, para calcular logaritmos en general, ustedes lo único que tienen que ir haciendo es apoyarse de la definición, ¿ya? Obviamente que va a haber casos más complejos donde conviene quizás hacer algún cambio en el argumento, alguna propiedad, lo que sea, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir como progresando, ¿ya? ¿Por qué no la b? Porque la b es menos 1 y para que hubiera sido menos 1, el valor de este logaritmo tendría que haber sido 1, ¿ya? Por ejemplo, menos 3 partido en 3, o sea, por ejemplo, si hubiera sido logaritmo de 8, ¿cierto? En base 2 y logaritmo de 27 en base 3, como hay ambos logaritmos hubiera sido 3, me hubiera quedado 0 menos 3 partido en 3, y como 3 partido en 3 es 1, ahí me hubiese dado menos 1, ¿ya? Pero como estos logaritmos son distintos, me queda una fracción que va a ser distinta de 1. Entonces, ¿ya? Es que como es división lo hice resta. No se puede pasar de división a resta porque por dos razones. Primero, cuando ustedes tienen una división dentro del logaritmo y quieren pasar la resta, tiene que ser la división dentro del logaritmo, no una división de logaritmos, ¿ya? No es lo mismo log A dividido log B que log de A partido en B. ¿Ya? No es lo mismo, porque en este lado, cuando ustedes tienen la división dentro del logaritmo, eso sí se puede pasar a resta. Sí se puede pasar a resta. Ya vamos a ver cómo, todavía no llego ahí. Calmation. ¿Ya? Pero esta expresión, que es una división del logaritmo, no se puede pasar a resta. ¿Ya? Para que tengan cuidado que no son cosas iguales. Y además, otra cosa, las bases son diferentes, tengo base 2 y base 3, ¿cómo los voy a juntar si son bases distintas? Entonces, la única forma de hacerlo era resolviéndolos por separado. Ya, ojo, igual está bien que pregunten todas esas cosas porque son errores súper típicos. Entonces, la idea es que quede aquí claro como el agua. Siempre el log de b es 1 igual 0 a pesar de que esté elevado a un número grande. Sí, independiente de que la base sea un número muy grande, siempre el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. ¿Ya? Acuérdense que aquí estoy sacándole a 1 el logaritmo. La base es cualquier número y que puede ser incluso un número grande. Por ejemplo, puedo poner logaritmo de 1000, o sea, logaritmo de 1, perdón, en base 1000 y eso va a seguir siendo 0. ¿Ya? Ya, vamos con la pregunta número 3. Aquí tengo que calcular, dice menos un cuarto por logaritmo base 2 de un cuarto. Entonces aquí lo que vamos a usar también es, vamos a usar la definición del logaritmo y lo que vamos a hacer es calcular el logaritmo y después el resultado lo vamos a multiplicar por el menos un cuarto que está ahí adelante. Pues en el fondo estoy multiplicando el valor del logaritmo por una fracción. Entonces voy a calcular primero el log de un cuarto en base 2. ¿Cierto? Lo voy a mover como más para abajo. Ahí. Entonces, uy, se movió. Ya, entonces aquí vamos a seguir aplicando definición. Podemos aplicar la definición o bien podríamos utilizar la propiedad que ustedes estaban hablando recién, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tienen que recordar que hay dos propiedades básicas que son las, bueno, en realidad hay tres propiedades básicas que son las que vamos a tratar de usar siempre, que son el logaritmo de una potencia, ¿cierto? De una potencia, que aquí no lo vamos a usar para nada, que dice que cuando ustedes tienen el logaritmo de una potencia de a elevado a n, por ejemplo, con respecto a una base b, lo que uno hace es que el exponente que está aquí adelante, uno lo pasa aquí multiplicando a el valor de el logaritmo, ¿cierto? Esa es la propiedad del logaritmo de una potencia. ¿Cuándo se usa? Generalmente cuando ustedes tienen, no sé, por ejemplo, tienen logaritmo de una potencia muy grande, por ejemplo, de 32 elevado a 5 en base 2, por ejemplo. Entonces, si yo me pongo a hacer el resultado de 32 elevado a 5, por ejemplo, me daría un número gigante. Entonces, lo que yo hago es utilizar la propiedad del logaritmo de la potencia, bajo el exponente, resuelvo el logaritmo y después multiplico por lo que me había quedado al principio.
¿ya? ¿Cuándo también puedo usarla? Puedo usar esta propiedad cuando yo tengo el logaritmo de una raíz, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque ustedes saben cómo convertir una raíz a una potencia, ¿cierto? Ustedes saben que en general se cumple que cuando yo tengo a elevado a m partido por n, esto es lo mismo que la raíz enésima de a elevado a m, ¿cierto? En general, no estoy poniendo ni una condición en particular. Entonces, si yo tengo la expresión de potencia, yo con exponente de fracción, yo lo puedo llevar a raíz. Pero yo también me podría devolver. Entonces, esa de vuelta, ¿cierto? Me garantiza que si yo tengo el logaritmo de una raíz y que no tengo idea cómo abordarlo, lo que podría hacer es pasar la raíz a potencia y aplicar el logaritmo de una potencia. ¿Ya? En ningún momento en la propiedad del logaritmo de una potencia como exige que este exponente sea un número entero. Podría trabajarse como fracción. ¿Ya? Y eso también se lo aconsejo para que no se aprendan la propiedad del logaritmo de una raíz, porque tienen que aprenderse tantas fórmulas que para qué se van a aprender más. ¿Ya? Mejor que utilicen algo que ya saben, que es la conversión de potencia a raíz y de vuelta, y que se aprendan solamente esa fórmula. Ya con esa hagan todo. ¿Ya? Y bueno, las que estábamos comentando recién, que era el logaritmo de la división y de la multiplicación. Logaritmo de un producto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes tienen el logaritmo en una base cualquiera de, voy a poner x por y, es decir, una multiplicación dentro del argumento del logaritmo es importante. No es una multiplicación de logaritmos, es una multiplicación dentro del argumento del logaritmo. ¿Ya? Ahí entonces ustedes pueden separarlo como log de x en la base b más log de y en la base b. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la multiplicación, lo puedo separar en suma, y si tengo la suma de dos logaritmos que están en la misma base, los puedo agrupar en una multiplicación. ¿Ya? Puedo hacerlo de ambas, como en ambos sentidos. Y lo mismo con la división. ¿Ya? Logaritmo de la división. Entonces ahí se cumple lo que yo les decía, que el logaritmo de x partido por y en una base cualquiera b, esto es log de x menos log de y en la base b, ¿cierto? B. Después voy a borrar un poco ahí. Entonces aquí, por ejemplo, tengo logaritmo de un cuarto en base 2. Entonces yo puedo hacerlo directamente con la definición o puedo hacerlo también aplicando la propiedad de la división. Lo voy a hacer aplicando la propiedad de la división para que veamos cómo se usa, ¿cierto? Entonces sería, este sería el x, este sería el y, entonces sería logaritmo de 1 menos logaritmo de 4, ambos en base 2. Entonces aquí estamos usando la propiedad correctamente. Ahora sí. Entonces vamos resolviendo. Dijimos que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre iba a ser 0. Entonces con ese estamos listos. Y ahí para calcular ese, lo podemos hacer mental, lo podemos escribir a un lado. Acuérdense que si yo quiero encontrar el logaritmo de 4 en base 2, si esto es un valor x, lo que se cumpliría es que 2 elevado a x igual a 4. Por lo tanto, estoy viendo 2 elevado a qué número me da 4, ¿cierto? Entonces ustedes piensan, dicen 2 por 2, 4. Ah, ya, entonces el exponente tendría que ser 2, ¿ya? Entonces tenemos eso y resolvemos 0 menos 2 y eso me da menos 2. Ya, pero todavía no estoy lista porque acuérdense que ahí lo único que hice fue sacar el logaritmo de un cuarto en base 2. Entonces ahora para finalizar, ¿qué tendría que hacer? El menos un cuarto que estaba ahí adelante molestándome, tendría que multiplicarlo con el valor del logaritmo que acabamos de calcular y que nos dio menos 2. Entonces aquí multiplicamos menos un cuarto por menos 2. Esto es lo mismo que menos 2 partido por 1, entonces multiplicamos los de arriba, menos 1 por menos 2 es 2, 4 por 1 es 4, y simplificamos porque 2 cuartos no está, así que hay que simplificar. Simplificamos por 2 y nos queda que esto es un medio, ¿ya? Así que el resultado de este logaritmo es un medio. Entonces aquí lo que hicimos fue usar la propiedad del logaritmo de la división, ¿cierto? Que se separa en resta de logaritmos, se resuelve cada logaritmo por separado, me dio el valor y luego multiplico por el menos un cuarto que estaba ahí molestándome adelante, ¿ya? Entonces ahí está como lo de las propiedades. Vamos al ejercicio número 4. Ejercicio número 4 dice, si logaritmo de raíz de 10 es igual a p, logaritmo de 27 partido en 64, aquí no se alcanza a ver, pero era 27 partido en 64 es igual a menos 3,
el logaritmo de r en base a un tercio igual a menos 2, ¿cuál es el valor de PQR? Entonces aquí en el fondo yo tengo que despejar cada incógnita. Y en el fondo son como ecuaciones como con logaritmos, ¿ya? Pero todas se van despejando de distinta manera, ¿ya? Yo utilicé la propia potencia de un cuarto logaritmo, lo transformé en 2 elevado a menos 2 y fue más rápido. También puede ser, ¿ya? También puede ser que, claro, aquí en esta parte, el 1/4, si ustedes, claro, manejan bien las propiedades de potencia, también podrían haber convertido el 1/4 en 2 elevado a menos 2. Y ahí hay otra propiedad de potencia que es como la misma del logaritmo de una potencia, pero en forma particular, que dice que el logaritmo en base b de b elevado a n, es decir, cuando el argumento es una potencia, pero de la base, ¿ya? El resultado de este logaritmo es simplemente n. Entonces, claro, si yo tengo logaritmo en la base 2 de 1/4 y yo sé que 1/4 es lo mismo que 2 elevado a menos 2, como estos son iguales, este valor, que es el menos 2, me quedó como resultado del logaritmo. Claro, más rápido, pero para eso tienen que saberse más fórmulas, entonces estoy tratando como de la menor cantidad de fórmulas posible. ¿Ya? Pero igual quizás está bien que la sepan como para algunos casos puntuales. Ya estábamos aquí. Ya queríamos encontrar el valor de PQR. Entonces, como tengo que quiero conocer el valor de PQR de la multiplicación de P con Q con R, tendría que encontrar P, encontrar Q y encontrar R. Entonces vamos a fijarnos en cada igualdad, ¿cierto? La primera dice el logaritmo de raíz de 10 igual a P. Entonces aquí recuerden que cuando la base del logaritmo no está, es porque es 10, ¿cierto? Entonces esto querría decir que la base del logaritmo, que es 10, elevado al resultado, que es P, es igual al argumento del logaritmo, que es raíz de 10, ¿cierto? Entonces aquí acuérdense que la raíz de 10 yo la puedo expresar como la raíz cuadrada de 10. Aquí el índice de la raíz es 2 y el exponente que acá adentro cuando no está es 1. Por lo tanto, si yo convierto esa raíz a una potencia, ¿cierto? Esto sería 10 elevado al exponente que va adentro, que es 1, y el índice de la raíz, que es 2. Entonces aquí me queda una ecuación de tipo exponencial, es decir, una ecuación donde la incógnita está en el exponente. Entonces, ¿cómo yo la resuelvo? Lo que simplemente tengo que hacer es igualar los exponentes, o sea, igualo el P con U medio. Entonces ahí encontré el valor de P. Así que vamos por partes. Tenemos listo P. Vamos a encontrar ahora el valor de Q. Tenemos que logaritmo de 27 partido en 64 en base Q es igual a menos 3, ¿ya? O sea, ¿qué se cumple acá según la definición? Se cumple que Q elevado a menos 3 es igual a 27 partido en 64. Entonces, para resolverlo de forma bien sencilla, lo que vamos a hacer es como un pequeño, bueno, no un truco, es como un pequeño truco, entre comillas. Voy a elevar a menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando yo elevo a menos 1? Me va a quedar Q elevado a menos 3 elevado a menos 1 y me va a quedar 27 partido en 64 elevado a menos 1. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo eso? Primero, para que el exponente en este lado me quede positivo. Y segundo, bueno, en realidad solamente es para que el exponente aquí me quede positivo. La consecuencia es que cuando ustedes tienen una fracción y la elevan a menos 1, se da vuelta. Y entonces esto se hace como para facilitar el cálculo. No es obligación, pero lo hace un poco más sencillo. Entonces me queda que Q elevado a la multiplicación de estos valores. Recuerden que aquí se aplica potencia a una potencia, que sería 3. Q elevado a 3 sería igual a esta fracción, pero da vuelta. 64 partido 27. Entonces aquí como acotación, al elevar una fracción a menos 1, esta se invierte. Ya, entonces me queda esa igualdad que estaba ahí. ¿Ya? El Q elevado a menos 3 pasó a ser Q elevado a 3 y la fracción se invirtió. Entonces, en el fondo, lo que estoy buscando aquí es un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 64 partido en 27. ¿Ya? Pero yo sé que aquí lo que puedo hacer directamente es aplicar raíz cúbica. Entonces me queda que Q sería igual a raíz cúbica de 64 partido en 27. Entonces, como la raíz se separa, ¿cierto? Aquí en esta parte del logaritmo tienen que mezclar todo lo que saben de potencia, logaritmo, raíces, casi todo. Sería raíz cúbica de 64 dividido en raíz cúbica de 27. Ya, pues calculemos. La raíz cúbica de 64, a ver, sería, creo que es 4. 4 por 4, 16.
16 por 4 es 64. Ya, entonces va a un 4. Y aquí la raíz cúbica de 27 es 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 por 3 me da 27. Así que el valor de Q nos dio finalmente 4 tercios. Así que tengo listo el Q. Check le voy a poner aquí. Y ahí me falta R. ¿Cómo sacamos R? El R se saca de la tercera igualdad. Tenemos que ahí el logaritmo de R base 1 tercio es igual a menos 2. Entonces esto quiere decir que 1 tercio elevado a menos 2 es igual a R. Entonces, por propiedad de las potencias, sabemos que cuando uno quiere cambiar de signo en exponente y llevarlo a positivo, si yo tengo una fracción, ¿cierto? Elevado a un exponente negativo, cuando yo la invierto, el exponente cambia de signo. Entonces, aplico esa propiedad. Entonces, si yo invierto la fracción, este exponente va a cambiar de signo. Entonces me queda que 3 partido por 1 y todo esto elevado a 2 es igual a R. 3 partido por 1 es lo mismo que 3, ¿cierto? Entonces en el fondo esto sería lo mismo que 3 elevado a 2. Entonces R vale 9, ¿cierto? 3 elevado a 2, 9. Entonces ahora después de todo ese jaleo, ahora que ya encontramos P, Q y R, vamos a hacer la multiplicación al fin, porque ahora ya tenemos todos los valores. Entonces, PQR sería P, que es un medio, por Q, que es 4 tercios, por R, que nos dio 9, ¿cierto? Lo voy a colocar como 9 partido por 1. Entonces multipliquemos todo y después simplificamos. Ya nos queda 1 por 4 es 4, 4 por 9, 36 arriba, y aquí abajo 2 por 3, 6, 6 por 1, 6. Entonces me queda 36 dividido en 6, y esa división es exacta y particularmente nos da 6. ¿Ya? Así que en este caso el valor de PQR es 6. Ya este ejercicio no es como complejo porque no involucra muchas como propiedades o aproximaciones, cosas o cambios de base, ni ninguna cosa rara de esas, pero es como latero. ¿Ya? Este es del modelo de honra 2017. Vamos avanzando al ejercicio 5 y 6. Ya estos son pura propiedad. Dice, sean x e y números positivos, la expresión log de x cubo por y elevado a menos 2 es siempre igual a. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar la propiedad del logaritmo y la multiplicación. ¿Ya? Aquí este ejercicio es de propiedades. Entonces lo que vamos a hacer, lo que se busca es desarrollar esta expresión. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar la expresión. Entonces lo que primero vamos a hacer es fijarnos en que hay una multiplicación dentro del logaritmo. Entonces como hay una multiplicación, ¿cierto? Esa multiplicación que estoy remarcando ahí, ¿qué es lo que dice la propiedad? Si hay una multiplicación dentro del logaritmo, lo separamos en una suma de logaritmos. Entonces sería el logaritmo de x cubo más, ¿cierto? El logaritmo de y elevado a menos 2. Ambos en base 10, por eso no les puse ninguna base, ¿cierto? Base 10. Ya, hasta ahí todavía no me acerco a la alternativa. Pero había otra propiedad que vimos, que era la propiedad del logaritmo de la potencia. ¿Se acuerdan que vimos la propiedad del logaritmo de la potencia por aquí? ¿Está? Aquí. Que cuando ustedes tienen el logaritmo de una potencia, ¿cierto? Lo que hace el exponente, que puede ser positivo, negativo o fracción incluso, ustedes lo pasan adelante multiplicando al valor del logaritmo. Entonces, esa propiedad es la que vamos a aplicar ahora. ¿Ya? Voy de vuelta al ejercicio. Entonces, aplicando la propiedad del logaritmo de la potencia, ¿cierto? Este 3 que está aquí lo voy a pasar para allá adelante, y este menos 2 que está aquí lo voy a pasar adelante. Se pasa adelante de cada logaritmo, ¿ya? Entonces me queda 3 por log de x. Puedo poner 3 por log de x o 3 log de x simplemente. Ya da lo mismo que yo ponga o no ponga ahí el por. Y aquí, más, este 2 negativo pasa multiplicando, menos 2 log de y. ¿Ya? Y bueno, y aquí una acotación técnica, ustedes saben que cuando uno tiene más menos, eso es lo mismo que tener simplemente menos, ¿cierto? Aquí, en particular. Entonces esto es lo mismo que 3 log x menos 2 log de y. Entonces, ¿hay una expresión que sea igual a esto? Sí. Ahí esa es la expresión que es correcta en este caso. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes tengan una afirmación de ese tipo, tienen que usar las propiedades, ¿ya? Para desarrollar la expresión y ver cuál de las afirmaciones es correcta, ¿ya? También podrían hacerlo como al revés y tratar como de
reescribir las alternativas para llegar a lo que está en el enunciado, pero encuentro que eso es como más tedioso en verdad. Ya, el 6 también tiene que ver con las propiedades. Vamos a ir analizando aquí las afirmaciones. Dice, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Modelo de EMRE 2016. Ya, la primera dice, logaritmo de 3 más logaritmo de 5 igual a logaritmo de 8. Ya, lo malo de estas afirmaciones es que, aunque a lo mejor ustedes sepan mucho de logaritmos, con el apuro uno igual suele confundirse, por eso es que tienen que leerla súper bien. Entonces, por ejemplo, acá nosotros sabemos que si tenemos un logaritmo de una multiplicación, se pasa a suma, y también, si yo tengo la suma de los logaritmos, lo puedo pasar a la multiplicación. Es decir, si yo tengo log de 3 más log de 5, y yo quiero agruparlo esto dentro de un logaritmo, estos valores se tendrían que multiplicar, no sumar. Entonces esto sería lo mismo que el log de 15, ¿ya? No log de 8, por lo tanto esa es falsa. Vamos a ir justificando ahí las afirmaciones. Después la segunda. Dice log de 10 dividido log de 2 es igual a log de 5. Esta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque falsa, lo pone ahí. Falsa porque el log de x partido por y es distinto de log de x dividido log de y. Que era lo que yo les decía delante con el ejercicio que ustedes me preguntaron, ¿cierto? Que hay una división dentro del logaritmo no es lo mismo que se dividan los logaritmos, ¿ya? Esto yo lo podría llevar, por ejemplo, a un cambio de base o algo así, ¿ya? Pero estas expresiones no son iguales, ¿ya? Para yo tener log de 5, lo que tendría que haberme puesto aquí es log de 10 sobre 2. Eso sería igual a log de 5, ¿ya? Pero esta expresión no es lo mismo que eso, ¿ya? Por eso es falso. ¿Ya? Vamos con la C. La C también es falsa. ¿Por qué es falsa? Voy a hacer una flecha para allá. Falsa porque aquí es solamente definición. ¿Cuál es la definición del logaritmo? La base en este caso es 2, el resultado del logaritmo es 8 y el argumento es 16. Entonces 2 elevado a 8 es distinto de 16, ¿cierto? 2 por 8 es 16, pero si yo 2 lo elevo a 8, eso no me da 16, pues eso me da 256, creo, no estoy segura. Pero no es 16, eso sí lo sé, no es 16. Así que esa es falsa. Ya, la D creo que es verdadera, así que vamos a verificar por qué la E es falsa y ahí después vemos por qué la otra era verdadera, ¿ya? Entonces la E está así, es falsa. ¿Ya? ¿Por qué la E es falsa? Dice log de 15 en base 5 por log de 3 en base 5 es igual al log de 45 en base 5. Ya, entonces aquí tengo, yo sé que el log de 45 en base 5, efectivamente el 45 yo lo podría expresar como 15 por 3. Pero si yo tengo la multiplicación dentro del logaritmo, ¿qué decía la propiedad? Si hay multiplicación dentro del logaritmo, se pasa a suma de logaritmo, ¿ya? Entonces sería log de 15 en base 5 más log de 3 en base 5. Y aquí hay un por. Entonces aquí debería ser una suma de logaritmo. Si hubiera sido con suma, hubiera sido verdadera. Pero como una multiplicación, es falsa. Así que por descarte, la única verdadera es la D. Y ahí efectivamente lo es. Ahora vamos a verificar por qué la D es verdadera, ¿ya? Entonces, al tiro veo lo de la A, por si acaso, que me preguntan, hay una duda. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo el log de raíz cúbica de 7, ¿cierto? Ya, entonces aquí recuerden que si tengo raíz cúbica de 7, le puedo poner aquí el exponente 1, entonces lo que voy a hacer es que esto lo voy a pasar a potencia. ¿Ya? La raíz cúbica de 7, esta parte la voy a pasar a potencia. Entonces me quedaría el logaritmo de 7 elevado a 1/3, ¿cierto? Ya, entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar logaritmo de una potencia. Si yo aplico el logaritmo de una potencia, el exponente, que en este caso es 1/3, pasaría adelante, ¿cierto? Multiplicando el valor del logaritmo. Entonces me quedaría 1/3 por el log de 7. Entonces el logaritmo de la raíz cúbica de 7 es exactamente lo mismo que 1/3 por log de 7. Así que por eso aquí esa es verdadera, ¿ya? Y ahora retomo la pregunta que me hizo por ahí Florencia, que dice que no, ¿por qué la A es falsa? ¿Ya? ¿Por qué?
para que sea verdadera, lo que tendría que ocurrir es que 3 por 5 debería ser igual a 8, ¿ya? Para que sea verdadera. Entonces, en el fondo, para que sea verdadera, podría aquí haber sido números distintos, por ejemplo, 2, 4, si hubiera sido log de 2 más log de 4 igual a 8, hubiera sido verdadera. O bien, si es que en vez de 8 hubiera sido 15, la afirmación hubiera sido verdadera. Entonces hay que recordar que cuando tú tienes la multiplicación dentro del argumento del logaritmo, ¿ya? Se pasa ahí a suma de logaritmos, ¿ya? Pero no hay ninguna propiedad de que yo diga que el logaritmo de A más logaritmo de B es igual al logaritmo de la suma A más B. Esto no existe, ¿ya? Entonces, como esa propiedad no existe, ¿ya? Por esa razón tan simple es que en realidad la afirmación 1 es falsa, ¿ya? Porque en el fondo la única forma de sacar una igualdad que contiene una suma de logaritmos es a partir del logaritmo de la multiplicación, ¿ya? Entonces aquí en el fondo, para que hubiera sido verdadera, lo que yo necesitaría es que el argumento del logaritmo solo, que sería el 8, tendría que ser igual a la multiplicación de estos dos términos, lo cual claramente no es cierto. Si ustedes multiplican 3 con 5 les da 15, bueno, les da 8, ¿ya? Por eso que esa es falsa y al final después comprobamos que la D era la verdadera. La única que tenía sentido. Ya vamos avanzando. La pregunta número 7, que es del modelo DEMRE 2018. Dice, logaritmo de raíz de m igual a p y logaritmo de b elevado a 5 igual a q. ¿Cuánto vale el logaritmo de la raíz de mb? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir un poco las expresiones que nos dan aquí. ¿A qué me refiero? Tenemos que el logaritmo de raíz de m, ¿cierto? Es igual a p. Y aquí tenemos que el logaritmo de b elevado a 5 es igual a q. ¿Ya? Y lo que queremos calcular nosotros es una expresión en función de p y q para este logaritmo, ¿cierto? El logaritmo de raíz de mb. Entonces vamos a partir desde el final y vamos a reescribir el logaritmo de la raíz de mb para ver qué es lo que necesitamos para calcularlo. Ya, pues entonces, bueno, yo sé que el logaritmo de la raíz de mb, ¿cierto? Esto sería lo mismo que logaritmo de mb, ¿cierto? Y todo esto elevado a un medio, ¿cierto? Porque aquí esto está elevado todo a 1 y el índice de la raíz es 2. ¿Ya? Ahí lo único que hice fue convertir a potencia. ¿Sí? Lo único que hice fue convertir a potencia en la expresión. O sea, no la voy a enviar con los correos, pero la voy a subir a YouTube. Entonces ahí la van a poder ver con detalle. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos ahora la propiedad del logaritmo de la potencia, ¿cierto? Porque este un medio es el exponente, lo que voy a hacer es pasarlo adelante, ¿cierto? Multiplicando el valor del logaritmo. Entonces me queda un medio por logaritmo de mb. ¿Ya? Propiedad de logaritmo de la potencia. Entonces ahora lo que voy a hacer es... Chuta, no voy. Ahí sí. Ahora lo que voy a hacer es reescribir el log de mb, ¿ya? Porque yo no tengo idea cuánto vale el log de mb, pero sí conozco cuánto podría valer, o sea, puedo conocer, trabajando con estas expresiones, cuánto valdría el log de m y cuánto valdría el log de b, ¿ya? Entonces eso es lo que yo voy a usar. Entonces yo sé que si tengo una multiplicación dentro del logaritmo, dijimos que eso se separaba en suma de logaritmos. Así que esto sería lo mismo que log de m más log de b, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hice esto? Porque quiere decir que para hallar el valor del logaritmo que a mí me preguntaba, necesito despejar el log de m y el log de b y con eso lo reemplazaría y podría encontrar la expresión. Entonces ahora, vamos a los datos que nos daba el ejercicio, que son este, ¿cierto? Esta igualdad y esta igualdad. Y también las vamos a ir trabajando. Tenemos que el log de raíz de m vale p, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, yo sé que la raíz cuadrada de m, aquí el exponente aquí adentro es 1 y el índice es 2, por lo tanto si yo paso esto a potencia, esto es lo mismo que m elevado a un medio, ¿cierto? Entonces aquí tengo que el logaritmo de m elevado a un medio es p. Entonces, ¿qué aplicamos? Como aquí tengo un exponente, puedo aplicar el logaritmo de la potencia, entonces ese valor lo paso hacia allá.
me queda que esto sería lo mismo que u medio por log de m igual a p, ¿cierto? Un medio por log de m igual a p. Y por lo tanto, como yo estoy tratando de despejar el log de m para resolver lo que ahí me preguntan, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, bueno, puedo multiplicar todo por 2, simplemente este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, ¿ya? Paso para allá multiplicando. Entonces me queda que 1 por log de m, o log de m simplemente, va a ser igual a 2p. 2p. Entonces tengo eso. Ahora voy a trabajar la otra igualdad. Tengo que el logaritmo de p elevado a 5 es igual a q. Entonces aquí no tengo que pasar nada a potencia, sino que lo único que voy a hacer es que este exponente que está aquí arriba, ¿cierto? Lo voy a pasar a multiplicar. Me queda que 5 por el log de b es igual a q, ¿cierto? Por lo tanto, el log de b, este 5 que está multiplicando, yo lo paso al otro lado dividiendo, sería igual a q dividido en 5. Entonces aquí encontré una expresión para el logaritmo de b en función de q. Ya no es el log de b elevado a 5, sino que es el log de b, que es lo que yo necesitaba. Entonces ahora vamos a echarle un vistazo a qué era lo que teníamos, ¿cierto? Habíamos quedado aquí, en que la expresión que yo quería, que era el logaritmo de raíz de mb, era igual a un medio por esta expresión, ¿cierto? Un medio por log de m más log b. Entonces aquí vamos a reemplazar, ¿cierto? ¿Cuánto vale el log de m? El log de m en función de p nos dio 2p, ¿cierto? Y el log de b en función de q nos dio q partido por 5. Entonces aquí multiplicamos término por término. Me queda un medio por 2p más un medio por q partido en 5. Entonces simplificamos aquí el 2 con el 2. Me queda p y q por 1 es q y 2 por 5 es 10. Entonces la expresión resultante para los que nos preguntaron finalmente es p más q sobre 10. ¿Ya? No sé si está así tal cual. Ah, sí, está así tal cual. Ya, entonces ahí tenemos una expresión para el logaritmo de raíz de m. Fíjense que este ejercicio es como bien interesante porque no involucra ningún número. O sea, bueno, sí tiene algunos, pero en general no es de cálculo, sino que involucra trabajo como más algebraico, ¿ya? Entonces la clave siempre para estos tipos de ejercicios es que ustedes como que traten de reducir lo más que se pueda o reescribir la expresión, y así en raíces, sino que de forma como lineal, a partir de sumas o restas de los logaritmos que hayan involucrado y que los otros los traten de despejar a partir de la información que les dan. Y esa es como la idea del ejercicio que tienen que tener en cuenta. Y es como similar a la que hay que usar acá. Bien similar. Aquí tenemos lo siguiente. Dice, si el logaritmo de 2 vale m, el logaritmo de 3 vale n y el logaritmo de 5 vale p, ¿cuál de las expresiones es igual al logaritmo de 36 dividido en raíz de 5? Entonces, claro, aquí sí tengo número. Pero lo que hay que hacer es reescribir el argumento, ¿cierto?, del logaritmo para poder utilizar la información que me dan. Entonces tendría que reescribir el 36 dividido en raíz de 5 utilizando logaritmo de 2, de 3 y de 5, de alguna manera. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar esta expresión. Entonces, ¿qué propiedades podemos usar? De entrada, nosotros sabemos que tenemos que usar la propiedad del logaritmo de la división, ¿cierto? Aquí hay una división. Entonces aquí, logaritmo de la división, sabemos que esto sería logaritmo de 36 menos log de raíz de 5. Entonces ustedes en cada paso tienen que ir pensando, ¿tengo esto? Por ejemplo, sí, o tengo esto, no, por ejemplo. El log de 36 tal cual no lo tengo y el log de 5 tampoco, pero tengo el log, o sea, el log de raíz de 5 no lo tengo, pero tengo el de 5. Entonces estoy cerca de, por ejemplo, resolver esta parte. Entonces yo sé, por ejemplo, que el raíz de 5 yo lo podría pasar a potencia, ¿cierto? Aquí el índice es 2 y el exponente es 1, entonces si lo paso a potencia, esto sería 5 elevado a 1 medio. Y aquí, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Algo que podría hacer es quizás expresar el 36 como una multiplicación. Ya, esas cosas no me las dicen textualmente los ejercicios, son los que les van dando dificultad. Que el ejercicio no me diga textualmente lo que tengo que yo ir haciendo en el procedimiento. Entonces aquí, por ejemplo,
para yo utilizar el log de 2 y de 3, tengo que ir escribiendo el 36 como multiplicaciones, ¿cierto? Conveniente, o quizás no tan conveniente, pero multiplicación. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan 36? Por ejemplo, podría servirme el 4 con el 9, ¿cierto? 4 por 9, 36. Entonces, como aquí tengo una multiplicación, esto sería log de 4 más log de 9, ¿cierto? La multiplicación dentro del logaritmo se separa en suma de logaritmos. Y aquí el 1/2 que me estaba molestando, lo que voy a hacer es que lo voy a pasar para adelante. Entonces me queda 1/2 por log de 5. Entonces aquí en esta parte ya estoy check, estoy bien, porque el log de 5 yo conozco cuál es la expresión que le corresponde. El log de 5 vale p. Entonces ahí solamente tendría que reemplazarlo. Ahora el tema es qué hago acá, ¿cierto? Pero, se me alumbró la ampolleta, ¿cierto? Yo sé que 4 es lo mismo que 2 elevado a 2, ¿cierto? Entonces yo lo expreso como 2 elevado a 2, ¿cierto? Y el 9 lo puedo expresar como 3 elevado a 2, ¿cierto? Así que me queda eso, esto, esto y esto. Ya, entonces voy cerca. Aquí apareció un log de 2 y aquí un log de 3. Estoy cerca. Y ahí conozco el log de 2 y de 3. Por lo tanto, lo único que me queda es que los exponentes los voy a pasar aquí adelante multiplicando. Entonces me queda 2 por log de 2 más 2 por log de 3 menos el 1/2 log de 5, y fui dejando normal todo el rato. Entonces ahora viene el paso mágico que es el reemplazo, ¿cierto? ¿Cuánto vale el log de 2? El log de 2 es m, ¿cierto? Entonces aquí m. Después, ¿cuánto vale el log de 3? El log de 3 es n, ¿cierto? N. Y finalmente, menos 1/2 por el log de 5. ¿Cuánto vale el log de 5? El log de 5 valía p, ¿cierto? Así que pongo p. Entonces ahora si junto todo me queda 2m más 2n menos 1/2 p o p partido en 2, ¿cierto? Si lo escribimos así. Entonces la afirmación correcta en este caso es la A. Entonces aquí solamente es un trabajo como con propiedades, ¿cierto? Profe, puede ser que la de log 36 sea log 2 por 3 y eso elevarlo al cuadrado, ningún problema, pues llegarían a lo mismo, ¿ya? Si ustedes lo pusieran como log de 2 por 3, ¿cierto? Y lo elevaran al cuadrado, tienen que darle prioridad al cuadrado, entonces les quedaría 2 por log de 2 por 3. Entonces ahora como esta expresión es compuesta, les quedaría 2 por, paréntesis, log de 2 más log de 3, lo cual está bien, porque en el fondo ambos, el log de 2 y el log de 3, se multiplicaban por 2, así que está bien, ¿ya? Ahí obviamente no es un único procedimiento, yo lo hice de esa forma, pero ustedes pueden hacerlo así, o pueden haber puesto, por ejemplo, 6 por 6 también. Ya se hubiera puesto 6 por 6 directamente y después descomponían cada 6 en 2 y 3, le hubiera salido quizá un poco más largo, pero hubieran llegado exactamente al mismo resultado. Lo importante es que siempre tengan en cuenta que estos ejercicios siempre van a tener propiedades involucradas. Y aunque el ejercicio textualmente no le diga aplique propiedades, ya en un ejercicio muy rara vez le va a decir así como aplique esto y resuelva el ejercicio. Es como, no, esas cosas no pasan en la prueba. ¿Ya? Pero eso, así que ese es el ejercicio 8. Interesante. Vamos avanzando ya estamos como llegando a los últimos. Ejercicio de aproximación. Esto dice, si se considera que el log de 2 es aproximadamente 0,3, ya ese símbolo como onditas, las dos onditas significa aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, cuando salen esos símbolos y le dan una pregunta sobre otro logaritmo, la idea es que yo utilice las propiedades para hacer una aproximación, en este caso, ¿ya? Una aproximación mediante números, porque los de recién eran como más que se utilizaban las propiedades para expresar otro logaritmo en función de una letra, ¿no? ¿Ya? Pero aquí vamos a utilizar propiedades y luego hacer aproximación, ¿ya? Con números. Entonces aquí me dicen que el log de 2 es aproximadamente 0,3 y el log de 3 es aproximadamente 0,5. Y nos dicen cuál es el valor de logaritmo de raíz de 6. Se supone que aquí la pregunta debería decir aproximadamente, por cierto, aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer es que el logaritmo de raíz de 6 vamos a reescribir. La idea es que yo lo reescriba y que en algún momento dentro del logaritmo me aparezca el 2 y el 3, ¿ya? Porque por algo me están dando la información, entonces esa es la idea. Entonces lo primero es lo primero. ¿Qué vamos a hacer? El 6
¿cierto? La raíz cuadrada de 6, perdón, el índice es 2, este es 1, por lo tanto, esto sería lo mismo que 6 elevado a 1 medio, ¿cierto? Conversión de raíz a potencia, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué le hacemos? Me quedó el exponente 1 medio, entonces aplicamos la propiedad de logaritmo de la potencia. Entonces, por la propiedad del logaritmo de la potencia, me quedaría 1 medio por el log de 6, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasó? Logaritmo de la potencia. Ya lo dejé más simple, pero todavía no me sirve porque no conozco el log de 6. Pero nosotros sabemos, ¿cierto? Que el 6 es lo mismo que 2 por 3, ¿cierto? O 3 por 2, da lo mismo el orden. Entonces ahora, como este logaritmo lo expresé como con una multiplicación dentro del argumento, quiere decir que esto va a ser lo mismo que log de 2 más log de 3, ¿cierto? La multiplicación dentro del argumento se separa en suma de logaritmo. Ya sé que lo he repetido como disco rayado, pero para que no se confundan. Ya, entonces ahora lo que hacemos es reemplazar. El paso mágico de reemplazar, siempre retenido. ¿Cuánto vale el log de 2? En los ejercicios anteriores eran expresiones como algebraicas, pero aquí reemplazamos con el valor que nos dicen, ¿cierto? El log de 2 es aproximadamente 0,3, entonces sería 1 medio por 0,3. Y aquí el log de 3 es 0,5, entonces reemplazo aquí con el 0,5. ¿Ya? Entonces de aquí para allá se reemplaza. Y después se calcula normal, ¿cierto? Resuelvo el paréntesis, yo sé que 0,3 más 0,5 es 0,8 y la mitad de 0,8, ¿sí? Ahí en el fondo tengo que dividir 0,8 en 2, eso es 0,4, ¿ya? Y ahí está. Fíjense que en las alternativas, por ejemplo, está raíz de 0,8 como distractor. ¿Por qué está como distractor? Porque si ustedes lo tratan de hacer como a ojo, podrían decir, ah, claro, 2 por 3 me da 6, entonces yo sumo estos logaritmos y me daría 0,8, pero como aparece una raíz, yo pensaría que es raíz de 0,8, lo cual obviamente es erróneo porque me daría ese resultado si es que me preguntaran la raíz del log de 6. Ya, eso, entonces ahí también, para que también lo tengan en cuenta. ¿El 1 medio se puede cambiar por 0,5? Sí, obvio. Entonces ahí tú lo puedes expresar como 0,5 por 0,8, que es 0,4. ¿Ya? Lo que pasa es que yo siempre lo expreso como fracción porque no me gustan los decimales, muy personal. Daría lo mismo si multiplican el 0,3, el 0 con el 0, o sea, el 1 medio con el 0,3 y el 0,5, sí, por si ustedes hacen así, multiplican ese con ese y ese con ese, también. Porque aquí les daría 0,15 y aquí les daría 0,25 y si suman es 0,4. Así que da lo mismo de todas las formas. Y lo importante es que tengan claro es el paso como de las propiedades, ¿ya? El si multiplican primero o si suman después dividen o si pasan a decimal o no, eso no va a cambiar mucho, no va a cambiar el resultado. ¿Ya? Pero claro, en realidad les convendría trabajarlo, por ejemplo, aquí en decimal todo al tiro por el tema de que el resultado es decimal. Ya, bueno, pero a mí no me gusta. Cosas mías. Ya, vamos con la pregunta número 10. La pregunta número 10, tenemos el logaritmo de raíz de 2 en base 1 medio. A ver cómo hacemos esto. Ya, para esto podemos hacerlo con la definición, o bien podemos hacerlo con cambio de base. ¿Ya? Yo pensé al principio en hacerlo con cambio de base y por eso lo había puesto acá, pero creo que lo voy a resolver sin cambio de base. ¿Ya? Lo voy a dejar para el cambio de base, lo voy a dejar para el final. Entonces vamos a suponer que este logaritmo tiene un valor x, que no tengo idea cuál es, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la definición. Tendríamos que la base, que en este caso es 1 medio, elevado al resultado, que es x, esto tendría que ser igual a raíz de 2. Ya, entonces pareciera que no tengo como mucha forma de igualar, ¿cierto? Las bases. Sin embargo, lo que yo podría hacer es dejar ambos en base 2, ¿ya? Pero lo otro conveniente que yo podría hacer para eliminar esta raíz que me está puro molestando ahí, ya ustedes pueden trabajar una ecuación a su antojo, entonces yo podría, por ejemplo, elevar al cuadrado la expresión para eliminar esa raíz y que me queda una ecuación sin raíz. Entonces voy a elevar al cuadrado. Entonces me quedaría 1 medio elevado a x, esto elevado al cuadrado, sería igual a raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Se multiplican estos dos, me queda 1 medio elevado a 2x es igual a
La raíz cuadrada con el cuadrado se simplifican, así que me queda 2. Entonces ahora lo que voy a hacer es que vamos a recordar una propiedad que dice que a elevado a menos 1 es igual a 1 partido por a. Entonces en este caso particular, si yo tengo que a vale 2, 2 elevado a menos 1 sería igual a 1 medio, ¿cierto? Caso particular. Por lo tanto, yo este 1 medio que está acá lo puedo escribir como 2 elevado a menos 1. Entonces me queda 2 elevado a menos 1. Todo esto multiplicando 2x es igual a 2. Entonces aquí me queda 2 elevado a menos 2x es igual a 2. Y recuerden que cuando el exponente no está en una expresión es porque es 1, ¿cierto? Entonces igualando exponentes aquí, me queda que menos 2x es igual a 1. Y por lo tanto entonces x, que es la respuesta a nuestro tan ansiado logaritmo, sería menos 1 medio, ¿ya? Recuerden que si yo pongo 1 dividido en menos 2 es lo mismo que menos 1 medio. En el fondo da lo mismo donde ponga el signo, lo importante es que la fracción va a quedar negativa, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces aquí lo hicimos nomás aplicando definición. Ya igual también lo dije para el final porque era como un poco más largo. Yael o Jael, no sé cómo se dice, parece que tiene una duda. Sí, Yael. Sí, es que yo lo hice, la raíz de 2 la convertí en 2 elevado a 1 medio, y eso pasó multiplicando el logaritmo de 2 en base a 1 medio. Entonces después hice como, tomé la definición del logaritmo y puse 1 medio elevado a x es igual a 2, y eso sería menos 1. Entonces multipliqué después el 1 medio, que estaba multiplicando el logaritmo, por menos 1 y me dio menos 1 medio. Igual, ¿está bien? Sí, también se puede hacer de varias formas. Si no hay una única forma, también se puede hacer así. O se puede hacer como ecuación exponencial también, por ejemplo, pero considerando inmediatamente que el 1 medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1, entonces me hubiera quedado así, por ejemplo. Entonces me queda que menos x es igual a 1 medio, por lo tanto x vale menos 1 medio también. ¿Ya? Sí, ya. Ya, entonces igual es bueno eso, porque que sepan que no hay una única forma de hacer estos ejercicios de cálculo sobre todo, ¿ya? Profe, ¿no se puede pasar la raíz a por sí, pues se puede. Por eso estoy diciendo de que en el fondo ahí era lo que me decían justamente de pasar la raíz a potencia. Pueden hacerlo como ecuación exponencial o pueden hacerlo también aplicando propiedades, por ejemplo, ¿ya? Pasando la raíz a potencia aquí y aplicando propiedades, por ejemplo, me quedaría logaritmo de 1 medio, o sea, en base a 1 medio, perdón, de 2 elevado a 1 medio. Eso sería 1 medio por logaritmo de 2 en base a 1 medio. Y este logaritmo creo que es menos 1, ¿cierto? Entonces sería 1 medio por menos 1 y esto es menos 1 medio. También se puede hacer así. Así que eso es lo bueno de que los ejercicios de cálculo son como más versátiles, ¿ya? Profe, el menos 2 no pasa positivo. ¿Qué menos 2? ¿Qué menos 2? ¿Cuál de todos los menos 2? ¿Aquí? Yo supongo que era el de ahí. Entonces, aquí acuérdense esa de que si tengo... No, ¿cuál menos 2 entonces? I don't know, no sé qué menos 2 me están hablando. El menos 2 elevado a x. En el último paso. Aquí supongo que este es el último paso, po. Pero ojo que no es menos 2 elevado a x, ¿ya? No es menos 2 elevado a x. Ahí se están multiplicando los términos. Ya, no sé dónde está no caché bien dónde está la duda. I'm sorry. Ya, sigamos con los últimos dos. Ya, este ejercicio no es difícil, pero hay como que analizar las afirmaciones, ¿cierto? De acuerdo a, bueno, lo que nos dice. Así que vamos con este. Dice, si b es igual al logaritmo de a en base 2, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, antes de analizar, lo primero que vamos a hacer es esta igualdad, ¿cierto? La vamos a reescribir, ¿cierto? Entonces, si tengo que se cumple eso, nosotros sabemos, ¿cierto? Por la definición, que la base que es 2, elevado al resultado, que es b,
Esto sería igual al argumento. O sea, 2 elevado a b sería igual a a. ¿Ya? Entonces, partamos desde ahí. Entonces, la primera afirmación dice que cuando a está entre 0 y 1, es decir, cuando a es una fracción entre 0 y 1, entonces b es negativo. Entonces, aquí tienen que pensar, por ejemplo, no sé, vamos a tomarnos casos numéricos. ¿Qué pasa si qué valores podría tener? Por ejemplo, a podría ser un medio. Entonces, si a vale un medio, voy a ir haciéndolo como con cálculo. Si a vale un medio, tendría que 2 elevado a b tendría que ser igual a un medio. Y para que se cumpla esta igualdad, yo sé que aquí el valor de b tendría que ser menos 1, ¿cierto? 2 elevado a menos 1 me da un medio. Entonces, tengo un valor de una fracción entre 0 y 1 y en consecuencia el valor de b es un número entero negativo. Ya vamos a probar con otro caso para verificar si es que siempre es así. Si a vale un cuarto, por ejemplo, tendría que 2 elevado a b sería igual a un cuarto. ¿Cuándo se cumple eso? Yo sé que 2 elevado a 2 me da 4, pero si tengo 2 elevado a menos 2, eso me da un cuarto. Por lo tanto, aquí el exponente tendría que ser menos 2, ¿cierto? 2 elevado a menos 2 me da un cuarto. Entonces, nuevamente, cuando el valor de a está entre 0 y 1, ocurre que el valor de b es negativo. Entonces, podemos hacerlo como en general, como una conjetura. Es decir, si yo lo sigo haciendo, siempre va a ocurrir eso, de que cuando ustedes tengan una fracción, ¿cierto? El valor del exponente va a tener que ser negativo y también puede ser al revés. Si el exponente es negativo, el resultado de a va a ser una fracción. Eso es porque en el fondo es una igualdad. Las igualdades se ven como hacia ambos lados, ¿ya? Así que esta es verdadera. Ya ahí me tomé esos casos de ejemplo que me sirven. Después la afirmación 2 dice, si b es mayor que 1, entonces a mayor que 2. Entonces recordemos que la igualdad de donde nosotros partimos es esta. 2 elevado a b es igual a a. Entonces, si b es mayor que 1, ¿qué valores podría tomar yo, por ejemplo? 2. Por ejemplo, si b es igual a 2, ¿qué tendría yo? Tendría 2 elevado a 2 es igual a a. Entonces aquí tendría que a vale 4. ¿Ya? Entonces aquí, si b es igual a 2, a vale 4. Entonces ahí se cumple efectivamente esto que está acá. Voy a seguir probando por si acaso. Si b vale, no sé, voy a poner 3. Tenemos que 2 elevado al valor de b, que es 3, sería igual a a, por lo tanto a vale 8. O sea, siempre que el valor de b sea un número mayor estricto que 1, ¿ya? Va a ocurrir que los valores de a van a ser mayor estricto que 2. Ya eso es verdadero también. Y ahí lo comprobamos con dos ejemplos. Y ahí la tercera es puro, ahí es simplemente calcular con lo que me dicen. Dice, si a vale raíz de 32, entonces b es igual a 2,5. Entonces tenemos que ver aquí que 2 elevado a b sea igual a raíz de 32. Y estamos buscando ahí el valor de b, en la igualdad. ¿Ya? Lo puedo ver aquí desde la igualdad como de potencia o lo puedo ver directamente desde la igualdad logarítmica. ¿Ya? Lo puedo ver directamente aquí. Que b sería igual a el logaritmo de raíz de 32 en base 2. De hecho, creo que conviene más verlo acá, sí, por las propiedades. Entonces, bueno, b, lo que voy a hacer es que vamos a el raíz de 32 del logaritmo lo vamos a escribir como 32 elevado a un medio. Entonces sería logaritmo de 32 elevado a un medio, ¿cierto? En base 2. Y un medio lo pasamos adelante multiplicando, entonces sería un medio por logaritmo de 32 en base 2, ¿cierto? Y este logaritmo lo podemos calcular hacia ojo, ¿cierto? Este logaritmo es 5 porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me da 32, ¿cierto? Entonces esto sería un medio por 5, que es 5 medios, y si ustedes lo pasan a decimal, es efectivamente 2,5. ¿Ya? Yo me rehuso hasta el final a pasar a decimal por si acaso, me encargan los decimales. Entonces efectivamente, el valor de b, que era que yo estaba buscando, cuando el a vale raíz de 32, es 2,5. Así que aquí son todas verdaderas, ¿ya? Este ejercicio es como de análisis, pero es más que nada solamente definición. Ya ese era el modelo DEMRE de este año, 2021. Y este ejercicio lo he visto muchas veces, al principio muchas veces no supe hacerlo, pero ahora como que lo he encubierto de varias formas. ¿Por qué le puse base 2? Porque el enunciado dice base 2, pues, miren. Ahí dice, b igual logaritmo de a en base 2. Ya no es que a mí se me ocurrió, estaba ahí.
Acuérdense que ahí tienen que hacerlo con lo que diga el enunciado. Hacer este ejercicio. Suele pasar. Ya lo dejé para el final porque este ejercicio se puede hacer de varias formas, pero la forma más corta, para mi juicio, se hace con cambio de base. Entonces, como el cambio de base es como lo último que se ve en el logaritmo, lo dejé para el final, obvio. Tenemos que P, Q y R son números mayores que 1 y nos dan esta desigualdad. Que el logaritmo de raíz de P en base 5 es mayor que el logaritmo de Q en base 4, mayor que el logaritmo de 2R en base 3. Y nos preguntan cuál es la relación que hay, ya no entre los logaritmos, sino que entre P, Q y R. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el cambio de base, ¿ya? No sé si ustedes conocen el cambio de base, no nos da para algo, pero ¿qué dice este famoso cambio de base? El cambio de base se utiliza cuando uno tiene logaritmos que no puede llegar y calcular así como tan fácil. Que bueno, los podríamos calcular siempre utilizando la definición del logaritmo. Siempre, cualquier logaritmo ustedes lo van a poder calcular así, pero hay veces que es más rápido hacer el cambio de base, pues sale más corto. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, el logaritmo en base b de un cierto valor numérico a, esto lo puedo expresar como logaritmo de a dividido el logaritmo de b en una base conveniente que yo elijo, que le voy a llamar p, ¿ya? Entonces, p es una base que yo elijo convenientemente, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, como no hay mucha información, son pura incógnita, cuando yo haga el cambio de base, obviamente voy a hacerlo en base 10. Entonces, directamente cuando la base sea 10, si la base P es 10, obviamente yo podría expresar este logaritmo como log de A dividido log de B. Ustedes saben que cuando la base es 10 uno no la escribe. Y entonces lo que vamos a hacer es que en este ejercicio vamos a aplicar el cambio de base. Ahora vamos a ver para qué nos sirve el cambio de base. Tenemos lo siguiente. Si aplicamos cambio de base, ¿cierto? El cambio de base dice que un logaritmo, cualquiera yo lo puedo expresar como el logaritmo del argumento dividido en el logaritmo de la base. Y aquí le agrego la base conveniente que yo quiera. Pero en este caso, como no me quiero hacer ningún problema, lo voy a dejar así nomás. Voy a considerar que la base es 10. ¿Ya? Aquí también, por cambio de base, esta expresión sería igual a el logaritmo del argumento dividido en el logaritmo de la base. Y aquí, esto sería igual al logaritmo del argumento dividido en el logaritmo de la base. Entonces, fíjense que tengo esta igualdad de ahí. Me decían que P, Q y R eran números mayores que 1, entonces, bueno, lo que yo tengo es que los valores de arriba van a ser números positivos, y yo sé que el log de 5, de 4 y de 3, por definición del logaritmo, ya también son números positivos, ¿cierto? Son menores que 1, pero son números positivos. Entonces, cuando ustedes tienen una desigualdad, ¿cierto?, de este tipo, propiedades de la desigualdad A partido en B, mayor que C partido en D, mayor que E partido en F, y se sabe que las cantidades son todas positivas, ¿cierto? A, B, C, D, E y F, todos positivos. Se cumple que yo puedo como asumir, ¿cierto?, que los numeradores, ¿cierto?, se mantienen en la desigualdad si yo le quito como los denominadores, por decirlo así. Ya es como una propiedad que se usa de repente en la desigualdad, no mucho, ¿ya? Pero se cumple solamente cuando todas las cantidades que ustedes están comparando son positivas. Entonces, como aquí yo sé que los denominadores son positivos, ¿cierto? Y yo sé que P, Q y R son mayores que 1 y por lo tanto sus logaritmos también van a ser números positivos. Yo sé que si, como se cumple que aquí estos tres valores son positivos, yo puedo solamente como borrarlos, entre comillas, no es como que los borre, y concluir que a partir de esta información tengo que el logaritmo de raíz de P es mayor que el logaritmo de Q, mayor que el logaritmo de 2R. Ya esto es por propiedad de la desigualdad. Ya ojo que esa propiedad solamente funciona cuando son expresiones así, todas positivas, si no, no se puede. Y entonces tengo esta expresión, logaritmo de raíz de P mayor que el logaritmo de Q mayor que el logaritmo de 2R. Entonces ahora tengo que eliminar el logaritmo de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo elimino? Yo puedo eliminarlo considerando que el logaritmo es una función, ya, esto se lo voy a mencionar así como en la rápida. El logaritmo es una función creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que log de x es mayor que log de y, esto va a equivaler, ¿cierto?, a tener que x es mayor que y. A eso se refiere que es una función creciente.
¿ya? Entonces, si yo tengo que el logaritmo de raíz de p es mayor que el logaritmo de q y mayor que el logaritmo de 2r, como es una función creciente, tenemos que raíz de p es mayor que q y esto es mayor que 2r. ¿Ya? Todavía no he terminado, pero estoy cerca. ¿Ya? ¿Por qué estoy cerca? Porque yo sé que que 2r, ¿cierto? Siempre va a ser mayor que r, ¿cierto? Son cantidades positivas, ¿cierto? 2r siempre va a ser mayor que r. Y como son cantidades positivas y en particular mayores que 1, siempre se va a cumplir que la raíz cuadrada de p siempre va a ser más chica que p. Entonces ahora fíjense lo que me queda aquí. Me quedó que p va a ser mayor que q y esto va a ser mayor que r por transitividad de la desigualdad. ¿Ya? Entonces aquí me queda que la desigualdad correcta para p, q y r sería esta, que vendría siendo la. Uno la puede sacar igual como por lógica en todo caso, pero este es como el razonamiento formal. Igual hay otras formas de hacerlo que en el fondo es aplicando la definición aquí en cada caso y pues comparando las potencias que me quedan, pero una lata. Mejor hacerlo así con el cambio de base. Ya, entonces lo más importante, el cambio de base es una división del logaritmo del argumento en el logaritmo de la base, eligiendo convenientemente una base, y cuando uno no tiene información, siempre lo más fácil es irse a la base 10, porque es lo que yo hice acá. Entonces aquí me quedaba la desigualdad, ¿cierto? Y sabiendo que se cumple que el log de 5 es mayor que el log de 4 y mayor que el log de 3, ¿cierto? Como esta desigualdad es verdadera, yo puedo como eliminarlo, ¿cierto? Y asumir la desigualdad solamente para la parte de arriba, ¿ya? Ahí escribí como bien flight en la propiedad, pero en el fondo a eso me refiero, que si se cumple esta desigualdad de fracciones con A, B, C, D y F todos positivos, y además se sabe que B mayor que D mayor que F, entonces lo que se concluye es que los numeradores, ¿cierto?, están en esa relación. A mayor que C, mayor que E. Ya, ahí sí. Entonces, aplicando esa propiedad, sabiendo que el log de 5 es mayor que el log de 4 y mayor que el log de 3, ¿cierto? Se tiene que el log de raíz de P es mayor que el log de Q, mayor que el log de 2R. Luego, utilizando el hecho de que es creciente, ¿ya? Este hecho que está acá, que es creciente, quiere decir que si el log de raíz de P es mayor que el log de Q, entonces raíz de P es mayor que Q, y aquí lo mismo. Si el log de Q es mayor que el log de 2R, entonces Q mayor que 2R. Y luego ahí le agregamos el R, porque R siempre va a ser menor que 2R, y aquí P siempre va a ser mayor a raíz de P. Entonces ahí nos queda la desigualdad que estamos buscando. Y igual este ejercicio es como más difícil de lo normal, entre comillas, y yo no, como que dudo que vuelva a aparecer algo así, pensando en los últimos modelos que han sido todos como de la línea de aproximar, utilizar propiedades y analizar así, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso es como poco probable en realidad, para que no se preocupen, porque de hecho los logaritmos como que ya no están apareciendo mucho en las preguntas. Pero de todas formas, había que explicarlo. Y así que, bueno, no sé si quedó alguna duda igual de alguna cosa. Ah, qué bueno. Qué bueno que entendieron harto. El desarrollo de la 11. Sí, voy a mostrarlo. Espérame un poquito. Ahí sí. Ahí está. Desarrollo de la 11. Explica súper bien. Entendí todo. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Qué bueno que les quedó todo claro. Ya. Bueno, no fue una clase tan larga como otras que he hecho, pero espero que haya sido como precisa y concisa. Ese era como el objetivo de la clase. Profe, la 11, ¿de dónde salió el 5? ¿5 cuál 5? Ah, el 5 de... Ay, chuta. De aquí. Acuérdense que como nos pedían el logaritmo de la raíz cuadrada de 32, lo que yo hice fue la raíz pasar la potencia, dejarlo como un medio por log de 32 en base 2, y aquí tenían que ustedes hacer el cálculo, preguntarse de 2 elevado a cuánto me daba 32, pues eso es 5, ¿ya? 2 elevado a 5, 32. Y ahí la mica que me había preguntado de dónde salió el 5, ¿ya? Eso. Ya, qué bueno que les gustó la clase, bacán. Me alegro mucho. Ya, después igual la pueden ver en YouTube ahí, cualquier cosa, duda que le haya quedado, cosa que quieran ver de nuevo, la pueden ahí revisar. Así que un abrazo a todos, besitos, cuídense, y ojalá que nos veamos en otra clase, pues no sé, así que me animo a hacer otra y ojalá que nos veamos, ¿ya? Así que eso. Chao, cuídense.
Ay,